Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez sentiste que tu voz se perdía en el silencio aplastante de lo que una vez fue tu hogar? En el vibrante corazón de una metrópolis que se alzaba con la audacia del acero y el cristal, donde las fortunas se delineaban con una precisión casi quirúrgica, se desplegaba la vida de Amani Adebayo, una niña de solo 11 años, cuyo nombre, Amani, significaba paz, en suajili, un cruel contraste con la tormenta silenciosa que bullía en su interior. Su risa, antaño tan libre y desatada como la de un pájaro que surca el cielo sin ataduras, ahora se sentía atrapada, sofocada, prisionera entre los vastos e imponentes muros de la mansión de su padre, una jaula de oro que, a pesar de su opulencia, carecía del calor más fundamental. David Adebayo, su progenitor, era un magnate de la tecnología, un hombre de negocios cuya ascendencia africana le confería una presencia imponente y una determinación implacable en el mundo de los acuerdos y las cifras. Sin embargo, tras la prematura e inesperada pérdida de su esposa, la madre de Amani, David se había sumergido de manera casi obsesiva en el laberinto de su imperio, utilizando el trabajo como un escudo impenetrable, un refugio silencioso que lo alejaba de la punzante realidad del duelo. Esta inmersión total y absorbente en su carrera, había dejado a Amani a la deriva, en un hogar que, aunque materialmente rebosante, estaba emocionalmente vacío. La mansión, con sus techos altísimos y sus salones inmensos, se había convertido en un eco constante de la ausencia, un espacio donde el frío mármol parecía absorber cualquier atisbo de alegría. Amani, con sus ojos grandes y profundamente expresivos, que con demasiada frecuencia reflejaban una melancolía que no correspondía a su corta edad, encontraba su único y preciado consuelo en el arte. Sus cuadernos, desgastados por el uso y el tiempo, estaban repletos de bocetos de mundos imaginarios, paisajes oníricos donde los colores bailaban con libertad, y, sobre todo, de incontables retratos de su madre, capturada en diferentes poses y momentos, una sonrisa suave en sus labios, una mirada cargada de amor. Estos dibujos eran más que simples trazos de lápiz sobre papel, eran un santuario, un refugio silencioso, que la protegía del incesante bullicio de una casa repleta de sirvientes, voces que pasaban como sombras, pero que estaba desprovista del calor genuino que solo el amor familiar podía proporcionar. Cada trazo era una palabra no dicha, cada color una emoción contenida, y en cada página, Amani construía un puente hacia un pasado que se desvanecía y un futuro incierto, preguntándose si alguna vez encontraría la forma de que ese mundo interior se manifestara, y fuera escuchado por alguien más allá de las páginas de su cuaderno. Historias como la de Amani no son solo relatos, son el pulso de la humanidad, ecos de batallas silenciosas libradas en el corazón de cada uno de nosotros. Nos enseñan que la fuerza más profunda a menudo reside en los lugares más inesperados, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es el punto de partida de toda transformación verdadera. Al sumergirnos en la travesía de esta niña, no solo somos testigos de su lucha, sino que conectamos con esa parte de nosotros que anhela ser vista, ser comprendida, y finalmente, elevarse por encima de las adversidades. Es un testimonio universal de resiliencia, de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros, una prueba de que, no importa cuán grande sea la sombra, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Millones de personas en todo el mundo se han sentido alguna vez invisibles, sus voces ahogadas por las circunstancias, y han encontrado en historias de superación el aliento necesario para seguir adelante. Este relato es una invitación personal a explorar esas profundidades, a reconocer la fuerza que reside en cada alma, y a recordar que no estamos solos en nuestras batallas. La conexión que se crea al compartir estas experiencias es un recordatorio poderoso de nuestra humanidad compartida, un lazo invisible que nos une en un viaje colectivo de crecimiento y descubrimiento. Te invitamos a ser parte de esta comunidad que valora la autenticidad y la fortaleza interior, a dejar tu huella y a inspirarte con cada palabra. ***. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. ***. Tu participación no solo enriquece esta conversación, sino que también nos permite seguir tejiendo estas narrativas, que iluminan el camino hacia un futuro más esperanzador, y nos recuerdan que,
sin importar las circunstancias, siempre hay un espacio para el triunfo del espíritu humano. La llegada de Serena Dubois, la deslumbrante y ambiciosa prometida de David, había prometido un nuevo comienzo, un soplo de aire fresco en la estática atmósfera de la mansión, pero para Amani, sensible y perceptiva como pocas, solo trajo consigo una sombra aún más larga y densa, que se extendía por cada rincón de su ya frágil existencia. Serena, con su sonrisa perfecta, esculpida con una precisión casi inhumana, y su perfume embriagador a jazmín y sándalo, que invadía cada rincón de la casa, asfixiando incluso el tenue aroma a libro viejo y lápices de colores que Amani tanto apreciaba, era la antítesis absoluta de la calidez materna que la niña anhelaba con cada fibra de su ser. Su presencia era como una ráfaga de viento helado en un día soleado, una disonancia perturbadora en la melodía silenciosa de Amani. Las interacciones entre ellas estaban teñidas de una cortesía gélida, una capa fina de civilidad que apenas ocultaba una serie de microagresiones apenas perceptibles, pero que impactaban con la fuerza de un golpe sordo en el corazón de la niña. Un comentario condescendiente sobre los dibujos de Amani, un qué bonitos pero un poco infantiles, ¿no? Dicho con una voz meliflua que contrastaba con la punzada de desprecio en sus ojos. Un toque demasiado firme en su brazo, una mano que apretaba ligeramente más de lo necesario al pasar, dejando una sensación de invasión y control. Una mirada de desdén, rápida y fugaz, cuando David no estaba presente, un gesto que se desdibujaba en una expresión de amable preocupación en cuanto su padre aparecía en el umbral de una habitación. Amani, con su hiperperceptividad afinada por la soledad, sentía la tensión en el aire como una descarga eléctrica cada vez que Serena entraba en una habitación, un cambio casi imperceptible en la densidad del ambiente, un escalofrío que le recorría la espalda. El ligero temblor en sus propias manos, apenas visible, al intentar expresarse, al querer compartir una idea o una pregunta, se convertía en una barrera insuperable. Su voz, que antes resonaba en los pasillos con canciones infantiles, melodías alegres y risas espontáneas, ahora apenas era un susurro, una exhalación tímida que se perdía en el vasto espacio, engullida por el silencio forzado de la mansión. La niña se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, como si su propia existencia se estuviera encogiendo, volviéndose más invisible con cada día que pasaba bajo la atenta y fría mirada de Serena, una sombra que se cernía sobre ella, amenazando con borrarla por completo, dejando un vacío que ni siquiera sus dibujos podían llenar. La presión en la mansión se intensificaba con cada día que pasaba, construyendo una atmósfera densa y asfixiante, a medida que los preparativos para la boda avanzaban con una celeridad implacable. Serena, con una determinación férrea y una precisión que rayaba en lo militar, orquestaba cada detalle del evento, desde la selección de las orquídeas más exóticas, hasta la lista de invitados que se extendía como un pergamino interminable, viendo a Amani no como parte intrínseca de la familia que estaba a punto de formar, sino como un mero accesorio, una pieza secundaria en su grandiosa puesta en escena, o, peor aún, un obstáculo incómodo que debía ser gestionado con la mayor discreción posible. Los susurros de los sirvientes, el constante ir y venir de proveedores, el tintineo de copas de cristal que se probaban para el banquete, y el aroma a flores frescas que se mezclaba con el de la cera pulida, creaban una cacofonía de actividad que, paradójicamente, solo hacía que Amani se sintiera más sola y desplazada. Cada nueva entrega de telas suntuosas o diseños florales extravagantes, era un recordatorio tangible de que su mundo estaba cambiando, y ella no tenía voz ni voto en esa transformación. Serena se movía por la mansión como una general en su cuartel, sus gestos eran decididos, su voz, aunque nunca levantada, poseía una autoridad innegable que hacía que todos, incluso Amani, se encogieran ligeramente. La niña observaba desde la distancia, a menudo escondida detrás de las cortinas de terciopelo de una ventana, o en el resquicio de una puerta entreabierta, el ballet incesante de la planificación, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más pesado, más cargado de expectativas ajenas. Sus pequeños hombros se hundían un poco más cada vez que escuchaba a Serena referirse a ella con una condescendencia apenas velada, como, la hija de David, nunca nuestra hija, o la pequeña, con un tono que implicaba que su presencia era una obligación, no una alegría. La idea de que su papel en la boda sería simplemente el de una figura decorativa, o peor aún, un estorbo que amenazaba con empañar la imagen de perfección que Serena tan meticulosamente construía, calaba hondo en su corazón, profundizando la sensación de invisibilidad que ya la carcomía.
La niña se preguntaba si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a ese hogar, o si estaba destinada a ser una eterna espectadora de una vida que le era ajena, una minúscula mota de polvo en el vasto y brillante escenario que Serena había diseñado para sí misma, una pieza insignificante en el rompecabezas de una nueva familia que se construía sobre cimientos de cristal y distancia. Una tarde particularmente tensa, el aire de la mansión parecía cargado de una electricidad silenciosa, presagiando una tormenta inminente. Amani se encontraba en el gran vestíbulo, un espacio imponente dominado por una escalera de mármol pulido, que ascendía en una curva majestuosa hacia los pisos superiores. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales altos, tiñendo el ambiente de un ocre melancólico. Su único consuelo en aquel momento era una melodía, suave y etérea, que su madre solía cantarle, una nana dulce que la transportaba a un tiempo de seguridad y amor incondicional. La tarareaba en voz baja, casi inaudible, mientras sus dedos pequeños y delicados acariciaban el pelaje ya desgastado de un viejo peluche de elefante, su compañero más fiel, que olía a vainilla y a recuerdos. La felpa del elefante, antes vibrante, ahora estaba opaca, con algunas costuras sueltas, un reflejo de los años y el consuelo que había ofrecido. El tacto de su suave cabeza bajo sus dedos era la única textura reconfortante, en un mundo lleno de superficies frías y duras. De repente, sin previo aviso, Serena apareció en el umbral de una de las grandes puertas, su figura alta y esbelta recortada contra la luz del pasillo. Su rostro, generalmente impecable, estaba endurecido por una irritación apenas contenida, una microexpresión de impaciencia que Amani, con su aguda sensibilidad, captó al instante. El aroma a jazmín de su perfume, ahora más intenso y penetrante, llenó el espacio, desplazando el tenue olor a infancia que emanaba del peluche de Amani. Interrumpió bruscamente el delicado murmullo de la niña, sus palabras, filosas y calculadas, resonando en el silencio del vestíbulo con una crueldad mesurada. «Amani, ¿podrías por favor dejar esa melancolía constante? Estás arruinando el ambiente». Su tono era bajo, pero su frialdad era palpable, cada sílaba un dardo envenenado. Un debate silencioso se encendió en los ojos grandes y oscuros de Amani, una chispa de resistencia, un destello de injusticia que la niña no pudo, o no quiso, ocultar. Era una mirada fugaz, una pregunta muda que desafiaba la crueldad gratuita. Serena, al percibir esa pequeña, casi imperceptible muestra de desafío en la mirada de la niña, vio rojo. La vena en su frente se tensó, sus labios se apretaron. Con una exhalación de impaciencia, casi un bufido de desdén, y un gesto rápido, deliberado y cargado de una fuerza contenida, empujó a Amani. La niña tropezó, sus pies descalzos resbalaron sin control sobre la superficie gélida y pulida del mármol, perdiendo el equilibrio. Cayó con un golpe seco y resonante, un sonido que pareció magnificar el silencio que le siguió. El viejo peluche de elefante voló por el aire, describiendo una trayectoria lenta y dolorosa antes de aterrizar inerte a unos metros de ella. Un gemido ahogado escapó de los labios de Amani, un sonido de dolor y sorpresa, mientras sentía el impacto contra el suelo frío y duro. El eco del golpe resonó en el repentino y ominoso silencio de la mansión, un silencio que se extendió, denso y cargado, como una capa pesada sobre el alma de la niña, un presagio de lo que estaba por venir, un sonido que se grabaría en su memoria. En ese instante preciso, cuando el eco del golpe seco aún vibraba en el aire denso y la figura de Amani yacía en el suelo, pequeña y vulnerable, la puerta principal de la mansión se abrió con un crujido inesperado, un sonido que rompió la tensa quietud, y atrajo todas las miradas. David Adebayo, que se suponía de viaje de negocios en otro continente, estaba de pie en el umbral, su maletín de cuero italiano aún firmemente sujeto en su mano derecha, su presencia imponente llenando el marco de la puerta. Su rostro, que habitualmente era una máscara impenetrable de control férreo y seriedad inquebrantable, una expresión que usaba para navegar los complejos mares de su imperio tecnológico, se transformó de manera drástica y visible. Cada músculo de su mandíbula se tensó, sus cejas se fruncieron, y sus labios se apretaron en una línea delgada. Sus ojos, antes enfocados en los intrincados detalles de fusiones y adquisiciones, ahora se fijaron, con una intensidad helada, en la desoladora escena que se desplegaba ante él. Amani en el suelo, sus pequeños hombros temblaban convulsivamente, un temblor que no era solo de dolor físico, sino de una mezcla profunda de sufrimiento emocional y terror silencioso que se reflejaba en sus ojos vidriosos,
y Serena, congelada a mitad de un gesto, su expresión de furia apenas contenida mutando instantáneamente a una de inocencia forzada, El aire en el vestíbulo se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el penetrante olor de la mentira recién expuesta, y el miedo palpable que emanaba de todos los presentes. David no gritó, no reaccionó con la furia explosiva y controladora que muchos esperarían de un hombre de su poder y temperamento. En cambio, su reacción fue de una frialdad y una calma tan absolutas, tan sobrecogedoras, que helaron la sangre de todos los presentes, desde los sirvientes que observaban desde la distancia, inmóviles y asustados, hasta la propia Serena, cuyo rostro pálido revelaba su pánico. Su mirada, penetrante y gélida como el acero, se posó primero en Amani, y en ese breve instante, un destello fugaz de dolor, arrepentimiento y una profunda culpa cruzó sus ojos oscuros, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Luego, su mirada se trasladó a Serena, y en ese cruce de miradas, una promesa tácita de consecuencias devastadoras se hizo presente, una amenaza silenciosa que no necesitaba palabras para ser comprendida. Este momento, suspendido en el tiempo, un instante que parecía estirarse hasta la eternidad, marcó no solo el fin de una farsa cruel y prolongada, sino el inicio del verdadero viaje de Amani, para recuperar su voz perdida y su fuerza interior, una odisea de autodescubrimiento. También fue el comienzo del viaje de David para reconectar con la hija que había descuidado, un camino lleno de espinas para enfrentarse a las sombras que amenazaban con engullir su hogar y su propia alma. La verdad, finalmente expuesta, desataría una cascada de eventos que desafiarían todas las nociones preconcebidas de poder, familia y sobre todo, redención, prometiendo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Imagina un jardín donde cada flor es única, pero una de ellas, la más delicada, se marchita en silencio porque nadie la riega. Así se sentía Amani, una melodía sin orquesta, un cuadro sin marco. ¿Alguna vez sentiste que tu propia esencia se desvanecía, que la persona que realmente eres quedaba oculta bajo capas de expectativas ajenas? Es en esos momentos de profunda soledad, donde el alma clama por ser escuchada, por romper el cristal que la aprisiona. Pero ¿cómo se rompe un cristal invisible? Esta historia no es solo sobre una niña, es un espejo de incontables batallas internas. Cada segundo que Amani pasaba en esa mansión, era un alfiler clavado en su espíritu. ¿Estás listo para presenciar la chispa que encenderá la llama de su rebelión, la verdad que lo cambiará todo? La llegada de Serena fue un preludio, una nota discordante en la sinfonía de la vida de Amani. Con su sonrisa inmaculada y su perfume a jazmín que lo invadía todo, Serena se movía por la mansión como la nueva reina, relegando a Amani a un segundo plano, a la sombra de un cuadro que no encajaba. La niña aprendió pronto las reglas no escritas de esta nueva corte. No molestar, no ser vista, no sentir. Qué bonitos tus dibujos, pero un poco infantiles, ¿no? Dicho con una voz meliflua, era una punzada. Cada roce, un toque demasiado firme en su brazo, una mano que apretaba ligeramente más de lo necesario, dejaba una marca invisible en su piel y en su alma. Serena por su parte observaba a la niña con una mezcla de fastidio y calculada indiferencia. Esta niña es un estorbo, pensaba mientras se ajustaba un collar de perlas. Una reliquia del pasado que no encaja en mi futuro perfecto con David. Necesito que se desvanezca, que se haga invisible, que no empañe la imagen que estoy construyendo. Su mirada de desdén, rápida y fugaz cuando David no estaba presente, era un veneno lento que Amani bebía a diario, sintiendo cómo su propia voz se atragantaba en su garganta, convirtiéndose en un susurro apenas audible. Se encogía, se hacía pequeña, tratando de desaparecer. La mansión, antes un eco de la ausencia, ahora era un hervidero de actividad febril. Los preparativos de la boda de Serena y David avanzaban a paso de gigante, tejiendo una red de opulencia que asfixiaba aún más a Amani. Telas suntuosas, orquídeas exóticas, el tintineo constante de copas y el ir y venir de proveedores, todo orquestado por Serena con una precisión militar. Para ella, Amani no era una hija, sino un mero accesorio, una pieza incómoda en el tablero de su gran diseño. Los susurros de los sirvientes se volvieron más densos, las risas forzadas de Serena más huecas, y el aire más pesado. Cada vez que Serena se refería a ella como la hija de David, o la pequeña, con un tono que denotaba fastidio, los pequeños hombros de Amani se encogían un poco más.
Se sentía como una mota de polvo, insignificante en el vasto y brillante escenario que Serena había diseñado para sí misma. La idea de ser un estorbo, una figura decorativa que amenazaba con empañar la perfección de la boda, calaba hondo en su corazón, ahogando cualquier atisbo de esperanza. La mansión se había convertido en un laberinto de cristal, donde Amani buscaba desesperadamente una salida, un lugar donde su voz pudiera volver a resonar sin miedo. Una tarde, el aire se volvió tan denso que parecía presagiar una tormenta. Amani, acurrucada en el gran vestíbulo, buscaba consuelo en la melodía etérea que su madre le cantaba, tarareándola apenas perceptiblemente mientras acariciaba su viejo peluche de elefante, que olía a vainilla y a recuerdos lejanos. El tacto suave de su pelaje era el único refugio en un mundo de mármol frío. De repente, Serena irrumpió, su figura imponente eclipsando la luz del pasillo. Su rostro, endurecido por una irritación apenas contenida, y el penetrante aroma a jazmín de su perfume, llenaron el espacio, sofocando el tenue olor a infancia. Amani, ¿podrías por favor dejar esa melancolía constante? Sus palabras, filosas como cuchillas, resonaron en el silencio. Estás arruinando el ambiente. Cada sílaba era un dardo envenenado. En los ojos grandes y oscuros de Amani, se encendió un debate silencioso, una chispa de resistencia, un destello de injusticia que no pudo ocultar, una mirada fugaz que desafiaba la crueldad gratuita. Serena, al percibir ese casi imperceptible desafío, vio rojo. La vena en su frente se tensó, sus labios se apretaron. Con una exhalación de impaciencia, casi un bufido de desdén, y un gesto rápido y deliberado, empujó a Amani. La niña tropezó, sus pies descalzos resbalaron sin control sobre el mármol gélido y pulido. Cayó con un golpe seco y resonante, un sonido que magnificó el silencio que le siguió. El viejo peluche de elefante voló por el aire, aterrizando inerte a unos metros. Un gemido ahogado escapó de los labios de Amani, mientras sentía el impacto contra el suelo, el eco resonando en el ominoso silencio de la mansión. Pero en ese instante exacto, cuando el eco del golpe aún vibraba y Amani yacía vulnerable en el suelo, la puerta principal se abrió con un crujido inesperado. David Adebayo, que se suponía en otro continente, estaba en el umbral, su maletín de cuero italiano aún en la mano. Su rostro, habitualmente una máscara de control, se transformó. Sus ojos, antes enfocados en los detalles de su imperio, se fijaron con una intensidad helada en la desoladora escena. Amani temblando, sus ojos llenos de dolor y terror, y Serena, congelada, su furia mutando a una inocencia forzada. El aire se volvió denso, cargado con el olor de la mentira y el miedo. Asterisco. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Asterisco. David no gritó, no hubo explosión de ira. En cambio, su reacción fue de una frialdad y una calma tan absolutas que helaron la sangre de todos. Su mirada gélida se posó primero en Amani, un destello de arrepentimiento cruzando sus ojos, y luego en Serena, una promesa tácita de consecuencias devastadoras. Este momento, suspendido en el tiempo, marcó el fin de una farsa cruel y el inicio del verdadero viaje de Amani para recuperar su voz y su fuerza. También fue el comienzo del viaje de David para reconectar con la hija que había descuidado. La verdad, finalmente expuesta, desataría una cascada de eventos, prometiendo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Asterisco. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Asterisco. En ese instante exacto, cuando el eco del golpe aún vibraba y Amani yacía vulnerable en el suelo, la puerta principal se abrió con un crujido inesperado. David Adebayo, que se suponía en otro continente, estaba en el umbral, su maletín de cuero italiano aún en la mano. Su rostro, habitualmente una máscara de control, se transformó. Sus ojos, antes enfocados en los detalles de su imperio, se fijaron con una intensidad helada en la desoladora escena. Amani temblando, sus ojos llenos de dolor y terror, y Serena, congelada, su furia mutando a una inocencia forzada. El aire se volvió denso, cargado con el olor de la mentira y el miedo. David no gritó, no hubo explosión de ira. En cambio, su reacción fue de una frialdad y una calma tan absolutas que helaron la sangre de todos. Su mirada gélida se posó primero en Amani, un destello de arrepentimiento cruzando sus ojos, y luego en Serena, una promesa tácita de consecuencias devastadoras.
Este momento, suspendido en el tiempo, marcó el fin de una farsa cruel y el inicio del verdadero viaje de Amani para recuperar su voz y su fuerza. También fue el comienzo del viaje de David para reconectar con la hija que había descuidado. La verdad, finalmente expuesta, desataría una cascada de eventos, prometiendo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Asterisco. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Asterisco. El aire se solidificó en una losa pesada, cada segundo una eternidad. David, con la misma frialdad que usaba para cerrar acuerdos multimillonarios, se agachó lentamente, sin apartar la mirada de Amani. Ella, aún en el suelo, lo miró con ojos grandes, una mezcla de miedo y una tenue esperanza asomando en su mirada. Su temblor era casi imperceptible, pero David lo sintió en el eco de su propio fracaso. Extendió una mano que no había tocado a su hija con ternura en años, y recogió el viejo elefante de peluche, su tacto suave contrastando con la dureza de la situación. Serena intentó una débil justificación, una palabra ahogada en su garganta, pero la mirada de David, cargada de una decepción abismal, la silenció por completo. En ese instante, los cimientos de su mundo, antes inquebrantables, se resquebrajaron. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Serena fue expulsada de la mansión con una frialdad quirúrgica, su presencia borrada casi de la noche a la mañana, dejando un vacío que se sentía extrañamente más ligero. David, impulsado por una culpa lacerante y la imagen persistente de su hija en el suelo, intentó reconstruir los puentes quemados. Buscó a Amani en su habitación, intentó hablar, pero las palabras se sentían huecas, forzadas. La niña, aunque aliviada por la ausencia de Serena, permanecía encerrada en su caparazón, su voz aún un susurro, sus dibujos, ahora más intensos y oscuros, el único eco de su alma herida. David, en un intento desesperado, llenó la casa de tutores de arte, libros, instrumentos musicales, esperando que alguna chispa reavivara la alegría de Amani, pero el silencio emocional entre ellos persistía, un nuevo obstáculo tan formidable como el anterior. Esa niña, con su melancolía patética, ha arruinado años de meticulosa planificación, rumiaba Serena desde la distancia, el brillo de sus ojos helado por una sed de venganza silenciosa y el resentimiento, pero David Adebayo no sabe con quién se ha metido, esta no es la última palabra. Una tarde, Amani se encontró en medio de su estudio de arte, un espacio ahora desbordante de lienzos nuevos, pinturas vibrantes y esculturas a medio hacer que David había dispuesto para ella. El aire estaba saturado con el olor a óleos y trementina, pero en lugar de consuelo, sintió una opresión en el pecho, una asfixia. Los colores le parecían grises, los sonidos distantes. Miró sus cuadernos más antiguos, los retratos de su madre, y una oleada de desesperación la invadió. ¿De qué servía todo esto si el vacío dentro de ella no se llenaba? Su mano tembló, dejando caer el lápiz. El sonido del grafito rompiéndose contra el suelo de madera resonó como una rendición. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, marcando un camino salado en su piel, mientras el peso de la soledad y la incomprensión amenazaba con aplastarla por completo. Estaba a punto de renunciar, de dejar que su arte, su último refugio, también se desvaneciera. Pero justo cuando el último vestigio de esperanza parecía extinguirse, una imagen nítida de su madre parpadeó en su mente. No la de los dibujos, sino la real, sonriendo, con los ojos llenos de una fuerza serena diciéndole, «Tu voz es tu pincel, Amani, pinta tu mundo». La frase resonó como un eco lejano, pero potente, en el silencio de su desesperación. Sus ojos se posaron en un lienzo en blanco, y en lugar de la rendición, una pequeña, casi imperceptible, chispa de desafío se encendió en su pecho. No era una explosión de alegría, sino una determinación silenciosa, una promesa a sí misma y a su madre. Su mano, que antes temblaba, se extendió hacia un carboncillo. El frío del material en sus dedos fue un ancla, una conexión con la realidad. Era el momento de pintar su propia historia, de no dejar que nadie más definiera su lienzo. Asterisco. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Asterisco. Amani tiene el carboncillo en la mano, una promesa silenciosa ardiendo en su interior. Pero el lienzo, vasto y blanco, se alzaba ante ella no como una oportunidad, sino como una pared imponente. ¿Cómo empezar?
Cómo plasmar la tormenta y la calma, el dolor y la esperanza, que bullían en su alma. El estudio, antes un refugio, ahora se sentía como una prisión de expectativas, las suyas y las no dichas de su padre. El tiempo corría, la sombra de su pasado aún se cernía, y una duda corrosiva la asaltó. ¿Era su arte suficiente? ¿Podría realmente su voz, tan frágil, resonar en un mundo que la había silenciado? Sus dedos se apretaron, el carboncillo a punto de romperse de nuevo, el miedo al fracaso, a no ser vista, a no ser escuchada, más real que nunca. Pero en ese instante de parálisis, sus ojos se detuvieron en el viejo peluche de elefante, tirado en un rincón, olvidado desde la caída. La pequeña figura, con sus costuras deshilachadas y su pelaje opaco, era un testimonio de resiliencia, de haber sobrevivido al abandono. Y de repente, Amani no vio un juguete viejo, sino un símbolo de sí misma. No tenía que ser perfecta, solo tenía que ser. La imagen de su madre, sonriendo con esa fuerza serena, se superpuso a la del elefante. Y una idea, clara y luminosa como el sol tras una tormenta, brotó en su mente. No pintaría un mundo imaginario, ni siquiera solo a su madre. Pintaría su verdad. Pintaría el elefante, sí, pero lo llenaría con los colores de su dolor, de su soledad, pero también de su inquebrantable espíritu. Sería un retrato de su propia alma, una confesión silenciosa, un grito ahogado que, por primera vez, ella misma se atrevía a escuchar. Con una determinación que nunca antes había sentido, Amani clavó la mirada en el lienzo. El carboncillo, firme en su mano, dejó de temblar. El primer trazo fue incierto, un susurro en blanco y negro, pero luego, la mano se movió con una fluidez inesperada, liberando una cascada de emociones reprimidas. No pensó en la técnica, solo en la verdad. Los colores, antes mudos, cobraron vida bajo sus dedos. Azules profundos para la melancolía, grises para la invisibilidad, pero también destellos de oro para la esperanza, y rojos vibrantes para la rabia contenida. Pintó el miedo en los ojos del elefante, la soledad en sus costuras deshilachadas, pero también la chispa de vida en su mirada, la inquebrantable dignidad en su postura. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una liberación profunda, una catarsis que limpiaba años de silencio. Cada pincelada era una palabra no dicha, cada sombra un recuerdo, cada luz una promesa. Al terminar, exhausta pero con una paz que nunca había conocido, Amani se apartó del lienzo. Allí no estaba solo un elefante, estaba su alma desnuda, su historia, su voz, finalmente visible, vibrante, innegable. Respiró hondo. El aire del estudio, antes opresivo, ahora se sentía ligero, lleno de la fragancia de su propia verdad. David Adebayo, que había estado observando desde la puerta entreabierta, incapaz de apartar la mirada de la transformación de su hija, entró en el estudio. No necesitó palabras. Vio el lienzo, vio la intensidad en los ojos de Amani, la fuerza en su postura, y comprendió. No solo vio el arte, vio a su hija. Por primera vez en años, el escudo de su propio dolor se resquebrajó. Se acercó a ella, no como el magnate, sino como un padre que acababa de despertar. Se arrodilló, su imponente figura reducida ante la pequeña Amani, y, con una voz ronca por la emoción, le dijo: Amani, lo siento. Lo siento mucho. Sus palabras no eran un cliché, eran el eco de un corazón roto que comenzaba a sanar. Amani, por primera vez, levantó la mirada hacia su padre, no con miedo, sino con una mirada de comprensión y, quizás, el inicio del perdón. La barrera de cristal que los había separado por tanto tiempo se hizo añicos en ese instante. Esta no es solo la historia de Amani, es la historia de cada alma que ha luchado por ser vista, por ser escuchada. Es el recordatorio de que nuestra verdadera fuerza no reside en el silencio, sino en la valentía de pintar nuestra propia verdad, de dar voz a lo que llevamos dentro, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. La vulnerabilidad es el lienzo, y la autenticidad, nuestro pincel más poderoso. No importa cuán grande sea la sombra, siempre hay una chispa que espera ser encendida, una historia que merece ser contada, y una voz que, al fin, resonará. ¿Estás listo para encontrar la tuya? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. Desde aquel día, la mansión Adebayo dejó de ser un eco de ausencias para convertirse en el vibrante lienzo de un nuevo comienzo.
Amani, con cada trazo de su pincel, no solo pintaba mundos, construía puentes, tejiendo de nuevo el hilo de su propia voz, ahora fuerte y clara. Su arte, antes un refugio silencioso, se transformó en un faro que iluminaba su camino y el de David. Él, despojado de su armadura de magnate, aprendió a escuchar más allá de las palabras, a ver las emociones en los colores vibrantes de su hija, a reconstruir, día a día, el lazo que el dolor había resquebrajado. La risa de Amani, libre y desatada como la de un pájaro que surca el cielo, volvió a resonar en los pasillos, no como un recuerdo lejano, sino como la melodía de un presente sanado. Juntos, padre e hija, comenzaron a pintar su futuro, un futuro donde la autenticidad era el color principal y el amor, el trazo más firme, demostrando que incluso en la más oscura de las sombras, el espíritu humano siempre puede encontrar su propia luz y la fuerza para florecer. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.